Hola, ¿qué tal? Buenas noches. De nueva cuenta por acá subiendo este nuevo video de la unidad 3 del neoliberalismo y globalización. En este caso vamos a hablar sobre la vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador. Su servidor, Hugo David Campos Asensio, vamos a dar inicio a este pequeño video. ¿Qué es el neoliberalismo? El término técnico está definido como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que definen la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. ¿Qué es esto? ¿Qué idea pretendía el ser neoliberalista? Pretendía que el gobierno interviniera lo menos posible en la participación económica, generando con ello que empresas del sector extranjero o sector del privado invirtieran en nuestro país para generar las riquezas que inicialmente se pretendía que así fueran. ¿Cuáles son las características de este tipo de modelos? Que se menciona el primer punto, la participación del Estado es mínima. Esto quiere decir que hay poca intervención del gobierno en el mercado laboral. Trataban de lo menos posible generar conflictos con las empresas extranjeras que llegaban a invertir. Se solicitó también que un punto muy importante se manejara la política de privatización de empresas estatales. Como lo sabemos anteriormente, en el gobierno se manejaban CONASUPO, la Comisión Federal, que a lo mejor todavía sigue siendo en parte del Estado, pero antes eran totalmente estatales. Teníamos las industrias azucareras, grandes cantidades de empresas que eran del gobierno, pasaron poco a poco a ser parte de la política de privatización. Entre ellas también podemos señalar lo que fueron la privatización de la banca, la privatización de las telecomunicaciones, la privatización de las líneas férreas. Todo poco a poco comenzó a venderse, esto a principios de los años 90 y finales de los 80. ¿Qué pretende también este modelo? Que haya libre circulación de capitales internacionales, enfocándonos sobre todo al énfasis de la globalización. En aquellos momentos se mencionaba un poco ese término globalización, pero aún no estaba bien estructurado, bien definido. La economía abre las puertas a las empresas multinacionales para que inviertan. Al principio se pretendía que estas multinacionales, por manejar tanto capital, generaran gran cantidad y calidad de empleos, cosa que no fue ni ha sido de esa forma, al contrario, han venido a trabajar para pues dar los salarios más bajos a los mexicanos, brindarles poca calidad de desarrollo interno. Se ha optado por la adopción de medidas contra el proteccionismo económico. Hay oposición al exceso de impuestos y gravámenes. ¿Qué se pretendía con esto? Pues que llegaran más empresas y el gobierno les ofrecía: te pongo el terreno y tú págame lo menos posible que sea del impuesto. Se aumentó la producción para lograr el objetivo básico del desarrollo económico del círculo inversor. Esto se dio al inicio cuando se estuvieron privatizando todas las empresas. Hubo mucho ingreso para el país, hubo hasta superávit. Entonces, con esto al inicio se creyó que este tipo de modelo crearía lo que fue en su momento el milagro mexicano, cosa que de igual forma no pasó así. La base económica debe estar fomentada por empresas privadas. Todo el modelo se basa en que el Estado sea el menos que intervenga en la economía nacional. El esquema neoliberal está compuesto que pretende romper las barreras proteccionistas para la economía nacional. Con esto abrir la puerta a la inversión extranjera y a productos extranjeros. Pretende también limitar el gasto social que el gobierno realiza en educación, vivienda, seguridad, atención médica, entre las principales. ¿Qué se quería con esto? Que poco a poco las empresas extranjeras vayan insertándose en el mercado local en estos rubros. Educación privada, salud privada, cosa que hoy en día lo vamos viendo, aún no con tanta relevancia, pero ya forma parte de nuestro modelo económico. Se pretende frenar la intervención del Estado en la economía. ¿Qué es esto? Que el gobierno se deshaga de las empresas bajo su control y las venda a la iniciativa privada sin regular las actividades económicas, dejándola a la libre circulación del mercado. Ahora bien, ¿qué es la globalización? Como ya lo mencionamos en la anterior presentación, esto es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial. De ahí su nombre, globalización,
que pretende que entre distintos países del mundo unan sus mercados, sus sociedades, sus culturas, a través de serie de transformaciones económicas, políticas, lo que le brinda el carácter global. ¿Cómo se materializa la globalización? Es un intenso comercio internacional. Ya no solo es en los mercados locales, mercados nacionales, sino que a hoy en día se transita por una gran cantidad de mercancías de todas partes del mundo y con toda la logística que se crea conveniente para implementarse. Gracias a la globalización se ha multiplicado el traslado de mercancías entre todas las fronteras de cada país. ¿Qué hace esto? Que los mercados de las principales potencias se vean beneficiados. Ahora bien, el tema que nos trae es la vinculación del neoliberalismo con la globalización. ¿Cómo vinculamos estos dos temas que quizás se pudieran señalar como iguales, pero uno es totalmente diferente? El primero, partimos que el neoliberalismo ha sido un mecanismo mediante el cual los países se han incorporado a la globalización. ¿Cómo fue esto? Mediante la creación del primer modelo se pidió al Estado lo que les mencionaba, que ya no interviniera en la economía, que liberara los mercados, que fuera menos proteccionista y que privatizara todas las empresas locales, cosa que se fue dando. Las políticas neoliberalistas desregularizaron, privatizaron y adelgazaron el aparato estatal. ¿Qué era esto? Pretendían que ya no se ejerciera tanta erogación en la cuestión de los sueldos que se pagaba a las empresas que eran parte del gobierno. Hubo apertura de mercados y con esto se generaron a la vez nuevos descubrimientos tecnológicos que estos movieron al mundo. Antes solo los mercados eran internos. Con la apertura llegan nuevas ideas, llegan nuevos avances, lo que nos da que haya la globalización conjunto con el neoliberalismo, que ciertamente han traído beneficios para el país, pero esto no ha sido para la población en total, sino que ha sido un filtro entre unos cuantos millonarios que cada día se vuelven a ser más millonarios, mientras que los países que son los más afectados son los que se encuentran en los que están en subdesarrollo. ¿Por qué? Porque las empresas multinacionales llegan, extraen los productos naturales, extraen el capital humano con los sueldos más bajos y al final de cuentas quien se enriquece es el empresario que se encuentra en el primer mundo. Y con el pretexto de ser competitivos a nivel internacional, se ha caído en privilegiar los intereses extranjeros sobre los nacionales en perjuicio de la mayoría de la población. Este también viene siendo como una desventaja que tenemos en este tipo de entornos económicos, ya que creemos que si le brindamos la mayor cantidad de beneficios a los extranjeros, ellos igualmente de manera recíproca nos van a entregar lo mismo, cuando no ha sido así. Vienen, explotan a los países en desarrollo, ellos se van, dejan contaminación, dejan gran cantidad de problemas sociales, culturales y económicos, y al final de cuentas pues el círculo vicioso del no crecimiento hacia las potencias de menor no sé, población. ¿Qué concluyo con este tema? Que el neoliberalismo sí tiene una relación muy directa con la globalización, y aunque suenen fenómenos comunes o similares, la globalización debe su auge a lo que fue la apertura de los comercios, de los mercados locales a finales de los 70 y a principios de los 80. Se dio la gran privatización de empresas gubernamentales, lo que generó que extranjeros vinieran y adquirieran todos esos Telmex, teléfonos de México, que bueno, lo conocemos así, lo que fue las líneas férreas, lo que son tantas industrias que hoy en día ya no existen, pero que un día fueron totalmente del gobierno mexicano. La, también, bueno, como conclusión podemos decir que el modelo actual que estamos manejando, el de la globalización, es fundamental también para intercambiar bienes y servicios entre distintas naciones, lo que genera intercambios culturales y sobre todo un avance tecnológico, que es lo que nos mantiene conectados hoy en día sin importar las distancias. De aquí el ejemplo claro de estar quizás lo que antes no se pudiera hacer, una universidad abierta de distancia, lo estamos haciendo gracias a estos grandes avances tecnológicos. De ahí pues también su relevancia en el término de la globalización y la apertura de los mercados. Pues de
Por mi parte sería lo relevante que estamos manejando en este tema de la vinculación del neoliberalismo con la globalización. Les agradezco mucho su atención. En la página siguiente observarán algunas de las fuentes que formaron parte de esta presentación. Muchas gracias y estamos al pendiente.